El tema que hoy queríamos compartir se llama Reseteo o Reset Celestial, ¿no? Con un nombre que habla de un nuevo comenzar. Y yo creo que una noche como hoy es una noche que uno puede pensar en nuevos comienzos, en cosas nuevas que van a empezar. Y uno dice, ¿por qué tiene que ser hoy? No lo sé, no hay un tiempo específico que uno pueda elegir, pero por eso le ponemos esta mirada celestial, porque tiene que haber algo más que nos hace que determine que cosas nuevas comiencen. ¿Cuántos quieren comenzar algo nuevo? A ver, uno dice, bueno, no sé, tenemos una vida, tenemos una historia, cada uno tiene una historia que contar, una trayectoria, cosas que ha pasado. Y muchas veces nos pasan cosas que uno no entiende por qué nos pasan, ¿no? Que de tal manera que cuando esas cosas ocurren, uno se pregunta, ¿qué hice para que me pase esto? ¿O por qué me pasa a mí? ¿No? Y tratamos de buscarle la explicación a eso que nos pasa. Quizás no le buscamos la explicación a las cosas positivas, pero sí a las que consideramos negativas, a las que consideramos que no esperábamos o que no son las que mejor hubiéramos imaginado para nuestra vida. Y eso nos llama a pensar a veces si eso es el final, si eso es el todo, si no hay algo más. Por eso la pregunta que muchas veces nosotros aprendemos a hacernos es no preguntarnos por qué, sino para qué. ¿Para qué me tocó pasar lo que pasó? ¿Para qué tuve que enfrentar lo que enfrenté? ¿O por qué no cambio la mirada y veo que hay algo más atrás de eso que puedo pensar que es oscuro, que es negativo, que obviamente lleva a dolor? Hay una palabra que se usa para describir la capacidad que tienen las personas de sobrellevar las situaciones adversas. Alguno la conoce, se llama resiliencia, ¿verdad? ¿Escucharon hablar la palabra resiliencia? Es una palabra que tiene que ver con esto de, como si fuera, lo toman de la física, como un resorte cuando baja y luego vuelve a subir a su estado original o a veces más todavía, ¿no? Como que entonces la resiliencia es esa capacidad de sobreponerse, de recuperar. Todos nosotros atravesamos una pandemia. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a atravesar una pandemia, no? Todavía nos estamos recuperando. Hoy leía, ahora viene el dengue con no sé qué sé yo, ¿viste? Todavía no nos recuperamos del COVID y ya vienen con el dengue, ¿no? Pero uno dice, nada, tremendo haber pasado una pandemia, ¿no? Cuando uno mira para atrás, no sé si te imaginaste, si a veces pensás para atrás y decís lo que pasamos, ¿no? Estar con barbijo. ¿Se acuerdan de esos momentos que no podían ir más de dos a un supermercado, que te dejaban pasear por el perro nada más que a la vuelta a la manzana, que no podías? ¿Se acuerdan de eso o no? Tremendo que hayamos vivido eso nosotros, ¿no? Mirá cuando le cuentes a tus nietos, porque yo una vez, no sabés, no teníamos que andar así, no podíamos entrar. Si salías a la plaza te decían que podías contagiar a alguien, aunque no había nadie en la plaza, como me pasó a mí. Me llamó la policía y me dijo, usted se tiene que ir ahí, pero no, estaba todo tapado así. Pero bueno, historias que uno puede quedar, pero así pasan. Hoy lo contamos como algo que fue muy duro, muy doloroso, pero pasó y nos dejó algo y muchas cosas positivas. A pesar del dolor nos aprendimos a darnos cuenta, por ejemplo, que la iglesia no es un templo, porque estuvimos más de un año con el auditorio cerrado. La iglesia es la gente y pudimos descubrir grandes cosas a través de esa verdad que aprendimos, ¿no? De que lo más importante es nuestra relación. Y con Dios también, que Dios no está en un lugar físico necesariamente, Dios puede estar en donde nos reunamos. Así que aprendimos de esto del streaming, que todavía no viene. Pero bueno, el streaming sí, la pantalla no sé qué pasó. Quiero llevarlos a una historia de la Biblia, que la Biblia cuenta historias, es un libro que cuenta historias, también revela verdades, pero a veces uno no, claro, al no conocer quizás todas las historias, están relacionadas con algunos principios que están desde el inicio hasta el final. Uno dice, ¿cómo? Una Biblia que fue escrita en 1500 años, en 5 continentes, a través de tantos autores, en 3
o 4 idiomas, puede tener una coherencia, puede tener un camino, que puede tener un sentido. Bueno, sí, eso. Y hoy te quiero contar 2 historias. La primera es la historia de un niño llamado Mefiboset, que a los 5 años tuvo un accidente. Te quiero invitar a que leamos, no sé si no tenemos ahí, pero voy a ver si mi celular me deja leer. Sí, acá lo tengo. Es la historia del hijo de Jonatán. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pero la historia no termina ahí. Uno dice, qué triste, me quiere deprimir el pastor con esta historia. Pero en el capítulo 9, que todavía no tenemos, pero no importa. En el capítulo 9, versículo 1, dice, y dijo David. Claro, la primera parte es cuando ocurre este accidente. Un rey en una batalla muere el hijo. Queda el nieto era príncipe, pero como el rey murió y perdió, se tuvieron que escapar del palacio, ese niño iba upa de la nodriza, se cae y aparentemente queda no solamente lisiado de los pies, con una situación que lo incapacitaba físicamente, sino huérfano. Y no solamente huérfano, sino pobre, en una situación económica muy vulnerable. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, no, que esa persona llegue a ese lugar? Y unos años más tarde, en el capítulo 9, lo vemos al rey David haciéndose esta pregunta. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual le llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Sí, respondió. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú le labrarás las tierras con tus hijos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset siempre comerá a mi mesa. Tremendo. Y luego dice, aclara un poco más, y dice que todos los bienes le fueron dados y siempre comió en la mesa del rey. Es una historia que tiene varias connotaciones. Número 1, el nombre. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Él no se llamaba el que esparce vergüenza, tenía otro nombre, pero comenzaron a llamarlo así porque él había perdido su identidad. Él había perdido el sentido del propósito en la vida. ¿Por qué? Porque tenía todo. Tenía un palacio, tenía una familia, tenía una herencia, tenía un nombre, a veces uno construye su propia identidad a partir de lo que tiene. Y esto es un gran problema, porque lo que tenemos no es para siempre. Pero a partir de lo que tenemos construimos un nombre, construimos un prestigio, pseudo prestigio, pero creemos ser algo a partir de lo que otros piensan de nosotros, a partir de una trayectoria, a partir de un nombre que se hace conocido, el nombre de este niño
que le habían puesto sus padres era Meral Baal, que significaba el héroe contra los Baales, un nombre que hablaba de una gran proyección, pero luego su nombre fue cambiado a esparcir vergüenza, como decir, todo lo que yo tengo en mi vida hoy representa que me hace sentir avergonzado. Y esto es tremendo porque muchas veces ocurre que uno se puede sentir avergonzado en la vida porque no tiene lo que otros tienen o porque no alcanza lo que otros alcanzan. Y me ha pasado en algunas veces pensar de que yo tenía que construir mi nombre o construir mi prestigio. Hoy se habla mucho de tu currículum, de tu CV. Voy a pedir si me apagan esto porque me está encandilando esta luz, una luz que tengo. Ustedes no la ven, pero yo la veo acá. Es como que un verde fluo, por favor. Gracias, chicos. Si no lo desconecto, ahí viene. Ahí, gracias. Entonces, ya está, perfecto. Perdonen, porque si no, te dice, ¿qué le pasa al pato que está tan así? Es que le tienen así, le están matando. Así que como que vivimos como un poco así, ¿no? Vivimos en esta sociedad de la imagen. No, ahí volvió de vuelta. Por favor, tenga misericordia. Vivimos en una sociedad de la imagen donde tratamos de encandilar al otro para que se sienta inhibido y de repente no sepa qué hablar. No, bueno, eso es mi caso. Bueno, entonces, por favor, que me lo apaguen. Ahí está. Ahora sí. Entonces, construimos nuestra identidad a partir de un modelo de sociedad donde tenemos que tener muchas cosas para mostrar y a partir de decir soy esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, algunos valores que se valoran, algunas, cosas que la sociedad valora, que le pone precio a eso, ¿no? Por ejemplo, un buen trabajo. Tengo un buen trabajo y ese trabajo habla bien de quién soy porque habla de mi reconocimiento, de lo que yo logré en la vida, quizás a través de una carrera profesional, a través de un prestigio que pude llegar a estar ahí. Y eso hace que yo me sienta parte de algo importante. Y eso hace que cuando camino por la calle, camino con la cabeza erguida, diciendo yo soy esto, ¿no? Llego a mi lugar, tengo un espacio. Pero ¿qué pasa cuando eso no se logra? Bueno, ocurre una frustración en el corazón. ¿O qué pasa cuando lo logré en algún momento, pero del día a la noche me dice, mira, lamentablemente no tenemos presupuesto, tenemos que despedirte? Del día a la noche todo tu nombre, tenías un cartelito en tu oficina, tenías quizás otras personas que te reconocían a partir de ese cargo, a partir de ese lugar. Y de repente ahora no tenés nada, no solamente que no tenés ese reconocimiento, sino que no tenés el ingreso que venía de ese lugar. Y esto hace que muchas personas pierdan su sentido de identidad. No solamente de identidad de quién son en el mundo, sino también de propósito, ¿para qué estoy en el mundo? Porque muchas veces construimos nuestro sentido de propósito a partir de esa identidad que construimos sobre un montón de situaciones que nos hacen creer que somos algo. Y uno realmente entiende que cuando ocurren cosas negativas en la vida y esa estructura se cae como un castillo de naipes, empezamos a dudar de por qué vivimos, o por qué estamos, o por qué somos lo que hoy estamos enfrentando. Y esto pasa, uno cree que le pasa a uno cuando le pasa, ¿no? Porque uno se cree que solamente es uno, pero cuando uno puede compartirlo con otro, se da cuenta que hay mucha gente que le pasa esto. Y mucha gente que enfrenta este golpe a la estructura de identidad personal. Y muchas veces las personas no saben cómo comenzar de nuevo a partir de un quiebre en la vida. Un quiebre que puede ser, como te decía, en un trabajo, puede ser en la familia, puede ser en algún área de la persona. Y eso le había pasado a este niño. Tenía toda la vida solucionada. Tenía gente que lo cuidaba, gente que tenía un futuro brillante. De repente algo ocurrió. De repente el curso de la historia cambió. Y este niño nos cuenta esta historia con
Discapacidad. Tenemos en Argentina 5 millones de discapacitados. Algunos trabajan con esta problemática, ¿no? ¿Quién trabaja con esto? Bárbara. Ahí también Débora. Y mucha gente trabaja, ¿no? Con este tipo de... Y a veces uno dice, pero ¿cómo se siente esa persona? Y se siente como que los demás no la reconocen, no le ven. Y es como que me pasa a mí cuando tengo una pequeña discapacidad que no veo bien. Por eso no se me encuentre un día que no tengo los lentes puestos, porque probablemente no te salude. Me decía, el pastor no me saludó. Bueno, es que no tiene los lentes. No tengo lentes de contacto. Y cuando no tengo los lentes de contacto, realmente desastre, ¿no? Es decir, yo sabía que tenías lentes de contacto, ¿no? ¿Algunos no sabía? Casi nadie sabía. Y uno tiene que darse cuenta a veces cuando no tiene algo para ver qué importante que es. Muchas veces uno lo tiene y no lo valora. Nos pasó con la pandemia. Muchas cosas que teníamos, de repente al no poder hacerlas, las empezamos a valorar más, ¿no es cierto? Y muchas veces uno tiene un montón de cosas que no valora y tiene que pasar por una crisis o por algún momento, por alguna situación de quiebre, para empezar a darse cuenta y decir, yo quizás tenía cosas que no me daba cuenta de lo importante que eran. O quizás no entiendo lo valioso que puede ser determinada situación para mi vida. Tener algunas cosas que no le doy importancia. Por ejemplo, que estamos vivos. Por ejemplo, que como decía Daía hoy, podemos cantar. En países no se puede tener, en algunos países, una reunión de alabanza o cantar libremente. En algunos países uno puede ser metido en la cárcel. Puede ser llevado preso por hablar públicamente de Dios o por tener una reunión de oración. Y uno dice, bueno, la tenemos y no le damos bolilla. Y de repente, si ocurre algo que nos limita ahí, es como que uno dice, ¿qué pasó? Como que uno no es consciente de esas cosas, ¿no? Y le pasa a este muchacho que de repente aparece en un lugar que se llama Lodebar. No era un bar, sino era Lodebar, ¿no? Lodebar significa tierra sin pasto, o tierra donde no crece el pasto. Qué simbólico eso, ¿no? Ser llevado a un lugar donde no crece el pasto, donde no hay futuro, donde no hay expectativa, donde no hay sueños. Ser llevado a un lugar donde dejás de pensar en el futuro, y cuando uno pierde la identidad y pierde el propósito en la vida, y como no tenés fuerza para poder proyectarte hacia adelante, porque todavía estás queriendo ver de a qué manera podés procesar lo que pasó, o por qué estás donde estás, y estás en la tierra sin pasto, y mirás si no hay nada verde, porque estás seco, porque lo que pensabas construir se desarmó, porque tu identidad está quebrada, porque no tenés nada de qué mostrar al mundo, de que te haga sentir importante, hasta que llegás a un quiebre y empezás a reconocer que sin Dios no tenemos nada, que lo único valioso, trascendente en nuestra vida es saber quién somos en nuestro interior y a partir de ahí poder construir todo el resto. Y darnos cuenta que lo prioritario en nuestra vida es encontrarnos con Dios, con el Creador, con el que te hace sentir una mirada de futuro y decir, bueno, lo que pasó, pasó, pero yo tengo una esperanza, tengo un sentido de hacer algo por el mundo, por la gente, por la eternidad. Tengo algo que nadie me puede quitar. Mira, te pueden quitar un título, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar alguna situación, pero nada te va a quitar tu identidad de hija o de hijo de Dios. Nada te puede quitar tu fe en tu interior. Nada, absolutamente nadie te puede quitar lo más preciado que tenés en el alma y en el espíritu. Nadie te puede quitar tus sueños. Sin embargo, ahí estaba este muchacho, este joven, ya un adolescente, no entendiendo por qué vivía lo que vivía. Alguno le contó, no sabés quién fue tu abuelo, no sabés quién era tu papá, no sabés las historias. Vos hoy
vos vivías en un palacio y estaba viviendo en una tierra sin pasto. Es la tierra donde uno vive cuando te quitan el sentido de esperanza, te quitan el sentido de proyección. No hay prosperidad, no hay capacidad de proyectar y hacer realidad tus sueños. Y entonces viene la intervención soberana de Dios. Dios toca el corazón de David, lo manda a llamar, lo identifica y le da una herencia y le da un lugar de preeminencia y restaura su nombre, restaura su identidad, restaura su economía, restaura su sentido en el mundo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Un día te das cuenta que a veces lo malo que pasó en tu vida te llevó a una crisis y que esa crisis te hizo reconocer que necesitabas de Dios. Algunas veces yo me pregunté por qué tuve que ser hijo de padres separados, por qué mi papá se fue de casa cuando yo tenía 2 años, por qué me crié con mi abuela, mi madre también se fue, ¿por qué? ¿Por qué no tenía una familia como tenían algunos de mis compañeros o amigos? Hoy quizás no es tan anormal, pero en esa época era normal. No tenía lo que otros tenían y me sentía desvalido en la vida y por eso entré a consumir algunas sustancias tratando de creer de que esa manera estaría mejor y después me daba cuenta que estaba en el mismo lugar, que no me llevaban a ningún lado. Y a través de esa situación pensé que quizás podía llegar a algún lugar de superación, pero me encontraba con que siempre volvía al mismo pozo y cada vez me encontraba más solo, más triste, más desilusionado, hasta que alguien un día me habló de Dios y me llevó a tener una mirada mucho más trascendente de la que tenía. Y me enseñó a encontrar mi identidad no en un título, no en un nombre, no en un prestigio de este mundo, sino algo muy superior, que era tener una certeza de que yo valía porque Dios dio su vida por mí y porque Él me amó y Él me quiso mostrar que su gracia es la que me sostiene. Y a partir de ahí, bueno, algo cambió. Mirá cómo se sentía este muchacho, ¿no? Cuando le dicen, vas a comer en la mesa del rey, él le dice, no, pero yo soy un perro muerto. ¿Cómo un príncipe terminó en Lodebar? ¿Cómo terminamos en Lodebar? ¿Cómo terminamos ahí? Si Dios tiene un propósito para nuestra vida, si Dios tiene cosas nuevas para darnos que no imaginamos, pero necesitamos que Él restaure nuestra autoestima, que Él sane nuestro interior. Y es lo que Dios quiere hacer en esta noche con nosotros, sanarnos. Esta semana me tocó ir a comer a la embajada, a la casa del embajador de Estados Unidos, una cena de 20 personas, 20 invitados, en un lugar ahí donde está ahí Palermo, un palacio, se llama el Palacio Bosch, fue un representante de la Iglesia Católica, un representante de los musulmanes, del Islam, otro de la comunidad judía, y me invitaron a mí representando a los evangélicos en la embajada. Había 6 o 7 embajadores, estaba el embajador de Emiratos Árabes Unidos, estaba el embajador, en la mesa conmigo el embajador de Azerbaiyán, estaba el embajador había un representante de Nigeria, estaba la embajadora uno del Líbano, embajador del Líbano, estaba el embajador de Marruecos. Y me tocó tener que hablarles del Señor. Me tocó tener que hablarles de la gracia de Dios, que
hay muchos como nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que tienen una esperanza que no está atada a este mundo, al reconocimiento humano. Alguno dice, pero estar ahí, para mí era una oportunidad de compartir la fe y de ser parte de un mensaje. Tuve que hablarle a varios de la embajada, a todo el cuerpo directivo de la embajada de Estados Unidos sobre quiénes eran los evangélicos en Argentina, cómo hacemos el trabajo social, dónde trabajamos en las cárceles o en diferentes lugares en ayuda de personas desvalidas, personas en drogas, personas necesitadas. Y me agradecieron porque no conocían. ¿Sabe qué? El Señor nos pone en lugares que no imaginamos. Yo me acuerdo cuando llegué a vivir a esta ciudad, pasaba por ese lugar y decía, qué bárbaro ese lugar, ¿no? El día viernes me tocó entrar a Casa Rosada, una entrevista con el jefe de gabinete. También me recibieron en el lugar, en esa que es la casa más importante de nuestro gobierno, sea quien sea el gobierno. Y fuimos a llevar y a orar por el país y a presentar las necesidades de la iglesia evangélica, de los hijos e hijas de Dios. Tenemos una voz y el Señor restaura nuestra posición. Siempre pensamos, somos ciudadanos de segunda, estamos en los lugares donde... Y hoy el Señor restaura la iglesia, ¿pero para qué? Para ser una voz profética, para llevar cambio, para llevar esperanza a una nación quebrada, a una nación sin fe, sin sentido de propósito. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero contarte de dónde me sacó el Señor. Un joven que estaba en drogas, un joven que no tenía una familia desarmada, y el Señor me permitió construir una familia, tener una esperanza, y hoy me pone en una mesa de reyes, literalmente, con autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Nosotros no somos nada, somos un instrumento nomás. Pero Él hace como Él quiere. Y yo me sentí aliciado, quizás no, porque gracias a Dios puedo caminar, pero me sentí aliciado en otras áreas de mi vida. Como que yo nunca iba a poder llevar a estar en determinados espacios. O que eso dependía de un nombre o de algún contacto. Y me di cuenta que la forma de Dios es completamente diferente. Dios actúa por su gracia, favor inmerecido. Y nada de lo que tenemos lo merecemos. Todo es por gracia de Dios. Tenemos vida, es por gracia de Dios. Tenemos esperanza, es por gracia de Dios. Tenemos familia, es por gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos, es por gracia de Dios. Y tenemos que pensar que lo más importante es encontrar el sentido de la vida, del llamado, del propósito de Dios para cada uno. Quizás vos me digas, pastor, yo no sé para qué Dios me está llamando o para qué estoy en esta... Bueno, es momento de preguntarle, es momento de, como le dijo este hombre, ¿qué querés que haga o para qué estoy? Y el Señor te va a mostrar. Quizás sea ayudar a una persona de la calle. El jueves estuvimos acá con el grupo ayudando a gente, dándole de comer acá en la esquina a la gente de la plaza. No sé dónde el Señor te quiera llevar, qué es lo que quieras hacer con la gracia que Dios te puso en tu vida. Pero es un buen momento para creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Que en el lugar donde no había pasto, el Señor hizo florecer. Hay un versículo que está en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, que lo quiero compartirte, porque Dios me habló mucho de este versículo. Isaías 43, 18.
Dice, así dice el Señor. Dice el versículo 18. No traigas a memoria las cosas del pasado. Olvida las cosas de antaño. No vivas del pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El Señor hace cosa nueva. El reseteo es empezar de nuevo. La pantalla ahora se está reseteando, pero bueno. Es empezar de nuevo. Es decir, olvidá lo pasado. No, pero tengo esta historia. No sé por qué pasó, pero te llevó a que hoy estés acá. Te llevó a que hoy estés acá. Y lo importante es que hoy estás acá. Lo importante es que hoy estás con Dios. Lo importante es que Dios no te abandonó. Ni nunca te va a abandonar. Yo nunca te olvidaré, dice el Señor. Nunca te voy a dejar. Siempre estaré contigo. No temas. Es el Señor que te dice, a pesar de que te sientas solo, quebrado, a pesar de que otros no reconozcan, yo nunca voy a cambiar lo que pienso de vos. Sos mi hijo. Sos mi hija. Nunca voy a cambiar mi opinión de vos, porque yo te creé. Y yo conozco tu corazón. David sabía que Dios miraba el corazón porque Dios vio su corazón. Cuando él era un niño, cuando era un joven, lo habían discriminado, sus mismos hermanos lo habían expulsado, su padre no le consideraba nada. Pero Dios le habló a otro profeta, Samuel, y le dijo, no miras lo que mira el hombre, mira su corazón. Porque yo miro el corazón, no lo que mira la gente. Y Dios mira tu corazón, Dios mira tu interior, Dios mira tu quebrantamiento, pero quiere renacer y sacar fruto de ese quebrantamiento. Dios quiere hacer algo poderoso en este tiempo y necesita corazones quebrantados, dispuestos a que Dios haga algo nuevo. Y Dios dice en su palabra, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez haré fluir agua de la peña. Otra vez sacaré esa oscuridad y traeré luz en tu vida. Y así fue. Esa historia es la historia de miles que reciben la gracia y el favor de Dios. Yo solamente quiero animarte a que hoy construyas tu propia identidad en el amor y en la gracia de Dios. Que todo lo demás es pasajero. Pero el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios es para siempre. Que hoy puedas recibir lo nuevo de Dios, lo fresco, lo que Él preparó de antemano. Que nada te detenga. Si el Señor te va a poner en la mesa de un rey, es Él el que lo hace y para Él es la gloria. Aunque quizás te sientas un perro muerto, metafóricamente, una persona sin reconocimiento, sin que nadie le dé importancia, Dios te levanta y te pone en alto y te dice, te bendigo, hijo mío. Es así, la vida tiene sus vueltas, no la podemos entender, pero sí podemos ver la gracia y la mano de Dios en nosotros. No hay nada mejor que eso. Que el Señor te bendiga. Amén. Padre, gracias, Señor, porque sé que lo que hoy hemos hablado se repite en muchos de nosotros, en muchas vidas que atravesaron momentos difíciles o quizás ahora los están atravesando. Pero sé que
no es el final. Porque de lo de Bar se sale por tu gracia y tu misericordia. Porque hay esperanza y hay futuro. Porque hay propósito más allá de nuestros límites, más allá de nuestra capacidad limitada de ver hacia adelante, más allá de nuestra limitación para entender los porqués de la vida. Hay futuro y hay esperanza. Hay futuro y hay esperanza. Porque es la gracia de Dios. Oh, bendito Espíritu Santo. En nuestras fuerzas poco podemos hacer, pero si vos nos das de tu amor, ¿cómo le vamos a rechazar? Si vos nos perdonás, ¿cómo vamos a rechazar tu amor y tu perdón? ¿Cómo vamos a rechazar la gracia de Dios? No podemos entender el mundo, somos muy pequeños para entenderlo, pero sí podemos recibir el amor y la gracia de Dios que hoy está disponible para vos y para mí. Podemos empezar de nuevo, podemos resetear nuestra mente y nuestro corazón, podemos resetear nuestra vida sobre un principio de amor. Amor eterno, amor que nunca se acaba, amor que nunca se detiene, sobre un principio de esperanza. Somos una historia para contar, una historia de fe, una historia de restauración, una historia de quebrantamiento, pero una historia de fortaleza. Porque nos hacemos fuertes en las adversidades. Nos hacemos fuertes cuando las cosas no salen como esperábamos. Porque vemos la gracia de Dios y decimos, no me importa más nada, solo quiero agradar a Dios, solo quiero abrazar el propósito de Dios en mi vida. Quizás no entendés mucho, pero te animo que lo recibas por la fe. Lo recibas por la fe. El amor de Dios te abraza y te dice, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Siempre serás mi hijo, mi hija. Pase lo que pase. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, Espíritu Santo, sana corazones en esta noche, Señor. Restaura corazones. Señor, nuestro sentido de propósito, nuestro sentido de importancia no está en el reconocimiento de este mundo, sino está en hacer tu voluntad. Está en hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nos pasás de la nada al todo, de lo poco a lo mucho, de lo más bajo a lo más alto, de la ignorancia a la sabiduría, desde el conocimiento al reconocimiento, de la pobreza a la riqueza, de la soledad a la abundancia de amigos, de la tristeza a la felicidad. Restaurás nuestro honor, restaurás nuestro nombre, restaurás nuestra economía, restaurás nuestro lugar en el mundo, que es tu casa, tu presencia. Restaurás nuestra autoestima. Somos hijos del Rey, lavados por su sangre.
comprados para la eternidad. Gracias, Señor.